Buenas tardes, que el Señor les bendiga grandemente en este día. Vamos a continuar con nuestro estudio Panorama del Antiguo Testamento. Les invito a seguir leyendo la palabra de Dios, a animarse a estudiarla y hacerlo de una manera más constante y gozarse en ello y disfrutar de conocer más a nuestro Dios. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta tarde por la vida que concedes a cada uno de nosotros. Te pido, Señor, tu bendición en nuestras vidas, especialmente para aquellos de nuestros familiares que están enfermos, nuestros conocidos que se encuentran enfermos, Señor, que tú les devuelvas, que tú les permitas tener salud y que mientras pasan por el proceso de la enfermedad puedan crecer espiritualmente, conocerte de una manera muy especial. Pedimos, Señor, tu bendición en este estudio, que sea espiritualmente útil. Lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estábamos viendo la primera visión de las visiones que tiene Ezequiel, una visión de Dios el Rey. Ahí estuvimos viendo algunas cosas que es importante sacar de esta visión. Tomar de esta visión. Dios no es como nosotros, eso es algo que hay que recordar. Dios es omnipresente y omnisciente. Dios no está limitado a las circunstancias y Dios toma la iniciativa. Una última cosa que sacamos que encontramos en esta visión es que Dios se comunica. Y notaste que la visión de Ezequiel culmina con una voz, con palabras. Si coreografiamos esta visión, no lo haríamos de esta manera. En estos días nos gustaría un espectáculo para los ojos. Pero aquí la visión de Dios llega al clímax no con algo para los ojos, sino con una palabra para los oídos. Dice ahí en Ezequiel capítulo 1, versículo 28, libro de Ezequiel capítulo 1, versículo 28, dice así: como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Esta es la razón por la cual la palabra de Dios es central en los servicios en nuestra iglesia. Tomamos tiempo para escuchar la palabra de Dios porque Él nos habla a través de su palabra. Dios está comprometido a hablar con su pueblo, a conocerlos y a que lo conozcan. Y así con Ezequiel. La segunda gran visión en este libro de Ezequiel es un flashback, es una visión de la salida de Dios. Es una visión de la salida de Dios del templo en Jerusalén. Y esta visión nos recuerda cuán lejos estamos del paraíso. Ese verdadero paraíso no se encontrará en esta tierra. Ciertamente, los compañeros exiliados de Ezequiel en Babilonia lo sabían. Sabían que Babilonia no era el paraíso. Pero la visión de Ezequiel les mostró que tampoco lo era Jerusalén. Habían hecho todo lo posible por proteger a Jerusalén, pensando que al aferrarse a Jerusalén se estaban aferrando a Dios. Pero eso estuvo mal. Entonces, Ezequiel recibió otra visión, o una serie de visiones en las que vio el pecado de Israel y la evacuación de Dios de Jerusalén. Dios entregó a su pueblo al cuidado de los dioses que ellos realmente amaban. Los capítulos 6 al 24 son profecías contra Israel por su pecado. Dios quiere que el pueblo sepa exactamente por qué los abandonó. Las profecías contra Israel comienzan en los capítulos 6 y 7. Y el Señor promete, ahí en capítulo 7, versículo 22, Ezequiel capítulo 7, versículo 22, y apartaré de ellos mi rostro, y será violado mi lugar secreto, pues entrarán en él invasores y lo profanarán. Tal como lo prometió a Jeremías, les mostraré las espaldas y no el rostro. Pero la raíz de la queja de Dios contra su pueblo se le muestra a Ezequiel en los capítulos 8 al 11. Comenzando en los capítulos 8 y 9, Dios les da una visión muy específica de la idolatría que se practica en el templo. En los capítulos 10 y 11, la visión continúa,
Pero ahora Ezequiel ve a Dios apartándose del templo y sus alrededores, así como el pueblo se había apartado de la adoración a Dios. La visión finaliza en el capítulo 11, cuando el Señor sale de la ciudad. Aquí hay una muestra de esta visión, capítulo 8, versículos 1 al 3. En el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Versículos 9 al 10 del mismo capítulo 8 nos dice, me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Versículos 22 al 24 dice, después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria de Dios, del Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria de Jehová se elevó en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Perdón, era capítulo 11, versículos 22 y 23. El pueblo había ocasionado esta separación antinatural, este divorcio entre ellos y Dios, por ir tras otros dioses. En los capítulos 16, 20 y 23, el Señor usa un lenguaje más gráfico para acusar a Jerusalén de una atroz infidelidad. Él les dice, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido, ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste sobre ellas, delante de ellas. Mi pan también, que yo te había dado, la flor de la harina, el aceite y la miel, con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable, y fue así, dice Jehová el Señor. Versículos 15 al 19 del capítulo 16. Muchos años antes de los tiempos de Ezequiel, Dios había advertido a su pueblo a través de Moisés que los enviaría al exilio si le eran infieles. En uno de los últimos discursos de Moisés al pueblo de Israel antes de entrar en la tierra prometida, él profetizó esto. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros. Y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos. Dice ahí Deuteronomio capítulo 28, versículos 63 y 64. El pueblo de Dios, como dije, causó esta separación antinatural, este divorcio, y ahora pagarían el precio. Después de todas las acusaciones punzantes contra la infidelidad de Israel que hemos leído, leemos al principio, del capítulo 24, versículo 2, Hijo de hombre, escribe la fecha de este día. El rey de Babilonia puso sitio a Jerusalén este mismo día. En el asedio, Jerusalén comenzó a sufrir el castigo de la deserción de Dios. En los capítulos 25 al 32 y en el capítulo 35, la atención de Ezequiel se aleja de los israelitas y se dirige a las naciones. Así como aprendimos que los últimos capítulos de Jeremías en nuestro estudio anterior, aprendemos aquí que la justicia de Dios no se limita a su pueblo. Las naciones que parecían victoriosas, tanto para sí mismas como para los israelitas exiliados,
estaban en problemas con Dios. Dios también los juzgaría. El pueblo de Dios podría estar seguro de que solo Dios es soberano sobre todas las naciones. Luego en capítulos 33 y 34, Dios llama la atención de su pueblo por dos razones. Primero, dice, los líderes son corruptos y solo se cuidan a sí mismos. Segundo, el pueblo ha ignorado su palabra. Dice ahí en versículo 30, y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. El pueblo se sentaría simultáneamente, escucharía y disfrutaría la palabra de Dios y luego la ignoraría. Ellos se someterían a todas las formalidades de adoración a Dios, pero sus corazones estaban dedicados a los ídolos. En resumen, el pueblo de Israel estuvo tentado a confiar en la riqueza de su tierra. Estuvieron tentados a confiar en la estabilidad política del linaje davídico e inclusive en el templo mismo. Todo el tiempo ignorando la palabra de Dios. Así que ninguna de estas cosas salvaría al pueblo de Dios. La última sección de la profecía de Ezequiel contiene varias visiones de esperanza más famosas. En el capítulo 36, por ejemplo, leemos acerca de la notable promesa de Dios de reunir a su pueblo de las naciones, limpiarlos de sus impurezas e ídolos, reemplazar sus corazones de piedra con corazones de carne y otorgarles su espíritu que los llevaría a seguir sus caminos y guardar sus mandamientos. En el capítulo 37, vemos cómo sucederá esto en la notable visión de Ezequiel del Valle de los Huesos Secos. Ezequiel predica la palabra de Dios y los huesos cobran vida. La última gran serie de visiones en el libro aparece en los capítulos 40 al 48, donde Dios le muestra a Ezequiel un nuevo templo. El primer templo había sido destruido con la invasión de Babilonia después de la salida de Dios. Ahora bien, algunas personas pueden considerar esta última visión de un nuevo templo como una adición aburrida que llena nuestras Biblias y confunde nuestras mentes. ¿Es esto solo un garabato arquitectónico de un sacerdote desempleado en Babilonia sin nada mejor que hacer? Por supuesto que no. En cambio, Dios le dice a Ezequiel, hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos y pon tu corazón en todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Ahí en capítulo 40, versículo 4. Este es el clímax de todo el libro. Lo más probable es que los oyentes de Ezequiel hubieran quedado cautivados por esta visión. Por encima de todo, la promesa de Dios de estar con su pueblo habría mantenido a su audiencia cautivada. En esto consiste la visión de Dios que regresa a un templo reedificado en el capítulo 43. Incluso cuando Ezequiel había visto la gloria del Señor apartarse del templo y de la ciudad en los capítulos 10 y 11, ahora ve a Dios regresar a su templo. Dice así, la palabra de Dios me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó el espíritu, y me llevó al atrio interior. Y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Ezequiel profetizó que los exiliados regresarían a la tierra, y aquí promete que el templo destruido sería reedificado y lleno de nuevo con la presencia de Dios. Dios moraría una vez más con su pueblo. De la renovada presencia y el gobierno de Dios fluirían innumerables bendiciones, así como un río fluiría del nuevo templo.
Así lo dicen ahí en el capítulo 47. El propósito de esta visión del templo era resaltar una relación restaurada de Dios con su pueblo. Así que el último versículo del libro es una acertada consigna. Dice ahí en capítulo 48 del libro de Ezequiel, Ezequiel 48, el último versículo, dice así: en derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama, Jehová allí. El libro nos deja con la imagen de Dios para siempre con su pueblo. Ezequiel es, en cierto sentido, el equivalente del Antiguo Testamento al libro de Apocalipsis, especialmente dadas las últimas visiones de Dios en Apocalipsis, el juicio de Dios y la ciudad celestial. En el libro de Esdras aprendemos que los exiliados regresaron a la tierra prometida y reedificaron el templo. Sin embargo, no tenemos registro de la gloria del Señor llenando el templo, como lo hizo en la inauguración del primer templo de Salomón. Pero siglos más tarde, el mismo Emmanuel entraría en los recintos del templo en Jerusalén. Y en esa visión final de la ciudad celestial, en el libro de Apocalipsis, la comunión con Dios sería aún más íntima. El pueblo de Dios celebraría no solo en su presencia, lo cual es maravilloso, sino viéndole plenamente y habitando con él. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta tarde por la vida que nos concedes. Pido, Señor, tu bendición para cada uno de nosotros. Podamos gozarnos, Señor, de saber que pronto vienes, que pronto regresarás por nosotros, nos llevarás a estar en tu presencia. Nos reuniremos, Señor, contigo. Padre, también pronto vienes y juzgarás este mundo y harás, Señor, tendrás siempre la victoria. Gracias, Señor, te damos por todas las bendiciones que tú nos das. Pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Primero Dios, nos vemos, escuchamos el próximo lunes. Hasta luego.